Recordemos que Moisés había huido porque habían matado a un egipcio y temía por su muerte. Entonces él había ido a parar a la tierra de Madián, donde se casó, ¿verdad? Y ahí estaba tranquilo. Yo pienso de que cuando alguien se muda a otra ciudad, es bien ganado porque no hay ni un vecino, nadie lo conoce, no hacen chao, digo yo, pero no sé, quizás en El Salvador todos son así, pero en Japa ustedes saben cómo son. Entonces yo digo que Moisés estaba bien tranquilo en ese lugar. ¿Y qué sucedió? El Señor tenía un propósito especial y se le presentó el día y en el lugar indicado. ¿Para qué, hermanos? Para darme dirección a su vida. Entonces, ¿cuántos de aquí no nos pasó eso? ¿O les ha pasado eso? Que ustedes estaban bien tranquilos por la vida, andaban tranquilos, ustedes eran buenas personas, posiblemente, ustedes tenían dinero, no faltaba, aunque sea lo tradicional, ¿verdad? Estábamos bien, pero algo faltaba, ¿verdad? Y Dios se tuvo que presentar a nosotros de alguna u otra forma. Un amigo que le invitó, tal vez un problema que llegó a su vida económico o de salud, o algo pasó, o tal vez un niño vino a la iglesia y este niño hizo influencia positiva, espiritual sobre la vida de sus padres y ya se enjaló a la familia, a la mamá, el papá, a los hermanos. De una u otra manera, siempre el Señor nos está hablando. Entonces, en la vida de Moisés, Él se le apareció. Y como lo leímos en el versículo 7, el propósito era para que Moisés fuera un gran líder, uno que iba a rescatar a su pueblo de la aflicción que estaba teniendo con los egipcios. Y eso es algo importante para nosotros, porque el propósito, cuando nosotros sabemos a la meta a la cual nos vamos a llegar, o tenemos un sueño por el cual estamos trabajando, nos estamos esforzando, o estamos sirviendo en la iglesia y sabemos que Dios nos ha llamado a ese lugar específico, y no tiene que ser un servicio grande, ¿verdad? No tiene que ser un pastorado, no tiene que ser un liderazgo. Cuando nosotros estamos claros de lo que queremos y a dónde vamos a llegar, entonces, aunque haya tristeza, aunque a veces hayan desánimos, aunque a veces quizás estemos inestables emocionalmente, uno dice, ok, me sentí mal, pero me sacudo y sigo adelante. ¿Por qué? Porque tengo una dirección en la cual llegar. Los papás les suceden todos los días, ¿verdad? Yo pienso que se levantan y dicen, tengo que ir a trabajar porque mi hijo come, mi hijo viste, mi hijo calza. Y se levantan, ¿verdad? Porque a veces me imagino que las fuerzas a todos se nos acaban. No andamos bien, pero siempre hay un motivo que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito especial también para ustedes. Y yo quiero que ustedes analicen y digan, ¿cuál es mi propósito? Puede pensar en su vida profesional, posiblemente, y quizás ya lo encontró y me va a decir, soy feliz en mi carrera, soy feliz dedicándome a esto. Y otros pueden decirme, yo iba a ser ingeniero, pensaba que iba a ser lo otro, o yo pensaba que iba a trabajar en aquel lugar, pero soy feliz trabajando ahí, me alcanza el dinero. Dios cambia la forma de pensar de cada uno, pero ahora bien, y en nuestra vida espiritual, ¿a dónde queremos llegar? ¿Saben de que yo me estaba recordando del muro de oración, que hoy me acerqué por ahí, y yo decía, ya va a terminar el año, y creo que hay 2 peticiones que no puedo cumplir, Dios, lo siento, todavía queda un mes, y creo que alguna la puedo cumplir, pero una la voy a postergar para el otro año. Y me quedé pensando, todo lo que puse ahí, solo fueron cosas materiales y logros personales, pero no puse ninguna meta que fuera espiritual. Y eso estaba pensando ahorita. Entonces yo dije, el otro año tengo que poner una meta espiritual también, más de una, porque en la vida de nosotros, ¿verdad? No nos podemos desligar. Sabemos de que nutrirnos como cristianos es... Entonces, el segundo punto siempre en la vida de Moisés es que Dios nos hace vencer nuestros miedos. Y vamos a ver en versículo 10. Moisés le dice al Señor, luego que Dios
le dio instrucción a detalle. Él le responde, ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Entonces, Moisés tenía ya dos justificaciones, temores, es válido en una persona, ¿verdad? Era de carne y hueso, se podía equivocar, como todos nosotros, tenía defectos. Y una de las justificaciones era que no quería regresar a Egipto, porque pensaba que lo iban a matar por lo que había cometido defendiendo a un hebreo. Entonces estaba, por otra parte, en que no era muy bueno para hablar, ¿verdad? Imagínense a uno de ustedes, digo yo, no mandan a hablar con el presidente, aunque usted sepa hablar bien, por ser una figura, ¿verdad? Porque tampoco por eso tirando flores, no piensen eso, ni estoy reconociendo nada aquí, pero a todos nos daría como que le digo, y nos temblaría, nos pondríamos nerviosos, se nos cortaría la voz, y no hallaríamos qué palabras decirle. Entonces, eso mismo quizás Moisés estaba pensando, ¿cómo voy a ir donde Faraón? Recuerden que se consideraban dioses de esos hombres, y eran una cosa grande, ¿verdad? De que era como hablar con un dios delante de un faraón. Entonces ya tenía dos excusas Moisés. Pero ¿qué sucede con esas excusas? Usted y yo, hermano, tenemos dos decisiones. O seguir poniendo siempre esas excusas en diferentes ámbitos de nuestra vida, o decir, ok, es cierto que tengo esos defectos, es cierto que tengo esas limitantes, pero lo voy a hacer. Voy a intentarlo. No me voy a quedar en el camino. Estamos viendo el tema, la dirección correcta. Entonces, miren cómo es Dios que nos da un propósito, ya nos está dirigiendo allá al final donde vamos a llegar. Y ahora, en esta otra parte que hemos visto, está que hay obstáculos en nuestra vida. Pero a pesar de eso, es clara la dirección Dios, como lo ha hecho Moisés. Amén. Entonces, vemos a través de la vida de Moisés que Dios lo dirigió hacia donde lo quería llevar, y al final él obedeció y dijo que no podía hablar. Dios le puso ayuda, y así es también Dios con nosotros. Si en algún momento Dios sabe que nuestras fuerzas no son suficientes, que tal vez de verdad, así, no es que mi hijo, mi hija, no puede hacer eso, Dios nos va a ayudar ahí. Dios nos va a mandar a alguien, Dios va a ayudarnos de una u otra manera. Dios va a estar ahí con nosotros. Por eso, a pesar de que tengamos miedo o tengamos justificaciones, recordémonos que lo que Dios hace nos supera y es más grande de lo que está en nuestros planes. Uno puede decir, yo ese año iba a hacer esto, lo otro, y no pasó. Quizás digan ustedes, estoy triste, Dios, no sé qué pasó, no lo conseguí, pero Dios sabe cómo llevan los tiempos. Dios sé que va a mandar ayuda porque Él es así, fiel, y Él se encarga de cumplir sus planes en nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver la vida de Jonás, otro personaje muy importante que todos conocemos. Ya sabemos que Jonás, ¿verdad?, es ese hijo desobediente que al final sí obedeció, ¿verdad?, pero tuvo que pasar una circunstancia extrema, diría yo, que creo que nadie de nosotros ha pasado, y espero que no pasemos. Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos aquí, ¿verdad?, a un Jonás que él sabía desde el inicio, si sabía que tenía que ir a predicar a Nínive. Lo tenía bien clarito, se lo dijo Dios, pero ¿qué fue lo que él hizo? No, salió huyendo, ¿verdad? Salió huyendo. Quizás en nuestro contexto, nosotros, cuando Dios nos encomienda algo, cuando Dios
nos otorga quizás un privilegio, nosotros a veces nos hacemos los mareados, ¿verdad? O a veces pasamos por alto. Dios nos quiere usar, o Dios nos quiere dar talento, o tal vez tenemos un talento, pero lo hemos guardado. Y así, ¿verdad? Queremos saltarnos la voluntad de Dios y no queremos seguir la dirección que Él está trazándonos en nuestra vida. Entonces, vemos acá que Jonás era, un cristiano y él sabía mucho acerca de la Biblia, porque Dios no iba a mandar a cualquiera a predicar a una ciudad que tenía una gran necesidad de Dios. Porque cuando Jonás llegó al lugar, Dios transformó la vida de las personas al escuchar la palabra. Entonces vemos que Jonás pues era el indicado, y usted y yo también lo somos. Somos los indicados, porque Dios dice de que no le ha dado el privilegio de predicar la palabra a los ángeles, que yo creo que si viniera uno cualquiera le creería, ¿verdad? Que un ángel viniera y viniera aquí, todos quedaremos impactados con la belleza que conocemos a través de la palabra de Dios. Y entonces, ¿pero por qué Dios que a nosotros? ¿Por qué? Porque sabe de que a pesar de nuestras limitantes, a pesar de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, en medio de todo eso, nosotros sacamos esas fuerzas, le demostramos al mundo que sí se puede con el Señor, que sí se puede ser diferente, que sí se puede ir en contra de este mundo. Por eso el punto número 2 es que Dios nos encomienda una tarea para que nosotros podamos demostrar nuestra obediencia. Si vamos caminando hacia Dios, si vamos hacia ese blanco perfecto que es Jesús, Dios nos va a ir encomendando una tarea. Fíjense que esto me recordaba a los videojuegos. Yo nunca he sido fanático de eso y ni siquiera sé cuáles son los actuales hoy. Pero en los videojuegos todo consiste en ir escala por escala, ¿verdad? En ir pasando mundos, se te pone la dificultad y en el videojuego uno va pasando nivel 1, nivel 2, nivel 4, 5, 6, 7, 8. Y la vida no es muy diferente a eso. Cuando somos pequeños, nuestros problemas son, por ejemplo, un niño le dice a la mamá, yo te pedí agua en el vaso amarillo, y la mamá se lo dio en azul, y un niño se berrinche, ¿verdad? Y ese es el problema de un niño, o algo insignificante, ¿verdad? Pero ya vayámonos a la vida de un adolescente. Ya tiene el problema de que esto no le queda bien, de que se quiere maquillar, porque quizás se quiere sentir como en top, o como sana tendencia de las amigas. Y esos son los problemas como de adaptarse a los nuevos cambios. Y ya la vida de un adulto es, no me alcanza solo para la luz y el agua y la comida. Y qué pasa con los zapatos, y qué pasa con el cable, el internet. Entonces todo va cambiando, ¿verdad? Por eso es que digo que nos va, no quiero usar la palabra probando, sino que cada día Dios nos va poniendo un reto, así veámonos, para que ese reto nosotros podamos ir saltando, venciendo, y al final nos vayamos acercando cada vez más a Él. Porque yo sé que muchos de acá teníamos actitudes que sabemos que son incorrectas, y en el nombre del Señor las hemos intentado cambiar, las hemos reprimido porque sabemos que no están bien. ¿Cuántos de aquí quizás, si no hubieran conocido al Señor, tal vez tuvieran el vicio de su padre, o tal vez tuvieran el comportamiento de su madre o de su padre, de un familiar que no es bueno, que no agrada al Señor, pero hemos sabido vencer? Entonces, hermano, si Dios le pone hoy una encomienda, si Dios le entrega un privilegio, si Dios le da un don, nosotros debemos de hacer el esfuerzo por cumplirlo, porque no voy a decirles que un pen se lo va a tragar, o que Dios le va a mandar un león o una jauría de perros, ¿verdad?, para que lo hagan reflexionar. No va a suceder eso en nuestra vida, pero cuando Dios nos encomienda algo, Él nos hace ver que no solo somos nosotros, sino que también a nuestro alrededor hay necesidad de Dios en las personas. Y cuando uno bendice a otros a través de sus talentos, a través de lo que Dios te ha dado, uno también es más feliz, y uno va encontrando el camino en lo que consiste el amor de Dios hacia los demás. Estaba pensando en que nuestra vida diaria es bien triste a veces, porque
es como ir a trabajar, regresar y comer en la casa, dormir. Ir a trabajar y sí, ¿verdad? Un círculo. Y ese círculo nos descuida a veces de que hay personas que necesitan que les prestemos atención. Hay personas que necesitan ser ayudadas. Muchos de aquí que he escuchado que les gustaría hacer como ayuda comunitaria o ayudar en algo, pero a veces el tiempo se va. Y es que nos enfriamos muchas veces cuando quizás nos enfocamos solo en nosotros mismos, que en mi trabajo, que en mi estudio, nos descuidamos como de la realidad de lo que está sucediendo. Y yo sé que hoy ustedes, hermanos, pueden decirme, yo siento que El Salvador es un país seguro. Me pueden decir eso, bien orgulloso de ser salvadoreños. Muchos pueden decirme eso, pero nuestra lucha, hermanos, aunque El Salvador ya no tuviera ningún homicidio, y El Salvador fuera el país número 1 del mundo, nosotros sabemos de que hay un problema más grande que es el pecado, y ese problema necesita ser erradicado con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, complementando nosotros, Dios nos cambia el pensamiento, y aunque Jonás en un principio huyó y salió corriendo, ¿verdad?, desobedeciendo la voluntad de Dios, él también reflexionó. Y en el capítulo 4, versículo 2, vemos que Jonás le dice al Señor, le dice, ¿sabes por qué yo no quería ir a predicar a Nínive? Dado para la ira. Entonces yo sabía que nos ibas a perdonar, Señor. Se nos estoy parafraseando lo que le dice Jonás. Entonces él le dice eso. Ese es el pensamiento que en ese momento Jonás tenía. Señor, yo sé que tú eres amoroso y tú no ibas a perdonar a Nínive. Y por eso es que yo salí huyendo, ¿verdad? Retrasé, postergué obedecerte unos días. Pero no a través de lo que sucede en el capítulo 4 de Jonás. Dios lo hace reflexionar a él y le hace cambiar su pensamiento. Entonces Dios a nosotros siempre quiere hacernos cambiar el pensamiento, porque la televisión, todo lo que hay en este mundo está en contra de Dios. Y nos ponemos a ver hay muchas cosas que, lejos de alabar a Dios, lo deshonran, lo niegan. Entonces debemos estar muy pendientes que es lo que hoy actualmente nosotros estamos pensando. ¿Saben de que uno puede pensar de que los jóvenes de la iglesia, por decir así un ejemplo, como vienen a la iglesia, ellos no tienen pensamientos malos, son puros y santos los jóvenes de la iglesia? O pueden pensar que los niños también, no, los niños, son bien tranquilitos, no pasa nada. Pero saben de que estamos tan influenciados con diferentes cosas que hay jóvenes de la iglesia que pueden pensar en suicidarse, hay jóvenes que están en la iglesia que pueden pensar en hacer cosas malas, y quizás nosotros no lo sabemos. Entonces constantemente nuestra vida debe ser pedirle ayuda, dirección a Dios cuando no sentimos que estamos por un buen rumbo. Y en tercer lugar, se trata de que Dios nos restaura y nos recuerda su amor hacia Él. Y vamos a verlo en Juan. Los invito a que vayamos a Juan 21, versículo 15. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿sí me amas más que a esos? Perdón. ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay una historia detrás, antes de llegar a esta, donde Jesús le está diciendo a Pedro que si lo amaba. Sabemos de que Pedro, ¿qué sucedió con él?
traicionó a Jesús. Imagínense, eso fue algo tan fuerte, traicionarlo, negarlo, decir, no, yo no soy, ni lo conozco, ni sé quién es este hombre. Porque Pedro tuvo miedo de morir, tuvo miedo de ser encarcelado, aun cuando él había dicho en capítulos antes que moriría por la causa de Jesús. Pero cuando le llegó la hora, vemos que lo negó. Entonces es un hombre que estaba destrozado, un hombre que se sentía quizás avergonzado, triste, porque había negado a Jesús, que no era él el discípulo que nos seguía, que había visto milagros que nosotros no vimos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo era posible de que alguien tan cercano a Jesús, uno de los 12, lo haya traicionado? Y luego Jesús se te aparece. Creo que Pedro no tenía la cara para mirar a Jesús a los ojos. Entonces, Pedro en ese momento estaba perdido. Quizás no sabía qué hacer, ni siquiera sabía quizás cómo arrepentirse o cómo llegar y Jesús, perdóname. Pedro quizás no sabía qué camino tomar, si iba a ser el líder para lo que se había estado preparando. No sabía nada. Quizás dudaba de su fe también. Pero Jesús llegó en el momento preciso. ¿Y para qué llegó? Para restaurarlo. Entonces, ¿cuántos de aquí Jesús no ha llegado justo en ese momento preciso? Y hablo ya siendo cristianos nosotros. ¿Ven? A veces podemos tener problemas de una u otra forma y necesitamos que Dios venga y nos recuerde su amor hacia Él y nos recuerde que Él quiere restaurarnos. Porque Jesús ahí insiste, ¿verdad? Me amas, me amas, me amas. Pedro se entristeció. Y es que a veces se nos olvida de que Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, nuestro ser. El Señor quiere todo de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos estamos encarnando, cuando estamos perdiendo la salvación, porque nos estamos yendo por otro lado o nos estamos enfriando, ahí Jesús, ¿verdad?, nos aparece, nos habla a través de su palabra, nos hace sentir cuando estamos orando que no estamos bien. Pero Jesús no la acusa como Satanás lo hace, ¿verdad? Jesús no viene y nos dice que son malos, que son malos, que son malos, y no nos saca la lista de nuestros pecados, sino que Él, su propósito es restaurar nuestras vidas, restaurarnos, recordarnos que Él puede hacer grandes cosas con nosotros, que Él puede usarnos, no importando nuestra condición, Él nos puede levantar y usarnos. Entonces, cuando quizás usted se sienta apagado, hermano, se sienta triste o se sienta como que no haya parado de ir, recuerde ese amor que usted le tiene a Jesús. Recuerde ese primer amor como que nos amó antes y lo debemos seguir amando incansablemente todos los días, ¿verdad? Venir delante de Él y decirle, Señor, te quiero amar un poquito más ahora. Y al siguiente día, Señor, te quiero amar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pedro tenía un propósito grande y ahí apareció Jesús para que siguiera ese camino. También en nuestra vida, Jesús ha aparecido y damos gloria a Dios por eso, porque podemos seguir adelante con nuestra vida cristiana. Entonces, recordando lo que hemos visto, hermanos, la dirección correcta, muchas veces sabemos cuál es. Sabemos de que Dios nos quiere salvar, sabemos de que en su palabra está claro lo que Dios quiere. Llegamos como discípulos, pero a veces se nos olvida o nos descuidamos o a veces nos vamos por otro camino. Entonces Dios nos da un propósito y Él nos da la oportunidad de vencer esos temores o de saltar esos obstáculos que se presentan en nuestra vida. Número 2, Dios nos encomienda tareas para que cada día seamos más fuertes y podamos crecer en todos los sentidos, espiritualmente sobre todo, y Él nos cambia nuestra forma de pensar. Y finalmente, el Señor nos restaura y Él recuerda nuestro amor hacia Él, porque el amor es el vínculo perfecto